Hola Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Alex, ¿qué tal tú? Bien, bien también, Kibol, con las grabaciones que tanto nos gustan, porque además tú y yo ya tenemos cierta experiencia. Vamos a reeditar, o más que reeditar, vamos a actualizar un webinar que hicimos en pandemia, estando yo en PrestaShop, que hablábamos de cómo conectar con tu e-commerce con RP, ¿no? Y yo creo que ya era obligado el actualizar esa información, ya no solo por todo lo que han pasado a nivel de mercado estos años, sino también por lo que ha pasado en Conecta, ¿no? Que ya nos irás contando toda la evolución que ha habido, y que ya no solo se centra todo en puro e-commerce, ¿no? Exacto. Yo, Nos conocimos sí. en pandemia, si te pones nostálgico, es así. Nos conocimos justo en 2020 desde PrestaShop y tú como Tech Evangelist. Y hablando de conexión, porque justo me invitaron para hablar de esto, ¿no? De la integración de RPs con e-commerce. Con- Eso es. Y fíjate, uno de los principales cambios es que ahora ya puedo hacer estos webinars y puedo gestionar la marca y todo el ecosistema de Conecta, que ahí nos conocimos, vimos que funcionábamos muy bien, y ahora estamos trabajando juntos, que eso es una maravilla. Y para empezar el vídeo no se me ocurre nada mejor que posicionarme, ¿no? Como esa etapa que ya he pasado de PrestaShop, y ahora gestionando todo el ecosistema dentro de Conecta y dando visibilidad, como vamos a hacer hoy, porque hoy vamos a dar visibilidad con todas esas actualizaciones nuevas que tenemos a nivel de producto, ¿vale? Además, mira, ya puedo hablar en plural de una manera mucho más natural. Pero sí que me gustaría, aunque vuelva a sonar nostálgico, volver la vista atrás, porque, claro, en pandemia muchos negocios cerraron, los que eran más maduros, pues bueno, necesitaban conectar, como hablábamos, su e-commerce con el RP, porque ya tenían un RP funcionando y aquello tenía que seguir. Pero claro, el mercado ha ido creciendo. Ya no solo tengo RPs, tengo un CRM para cualificación del lead que me entra. Es que además tengo muchos datos y a lo mejor meto una herramienta de análisis de datos. Me gustaría ver cómo ves esto en la empresa, ¿no? Si puede llegar a ser un problema, porque además hay muchas que yo entiendo que comparten el dato también. Sí, realmente, sabes que Conecta surgió hace ya 10 años. En realidad, mucho antes de la pandemia, nosotros ya encontrábamos que empresas grandes que querían, como tú dices, tenían el reto de vender online, ya se los planteaban eso en 2013. Pero claro, tienen la ventaja y el inconveniente, ¿no? Cuando ya funcionan y son grandes en el mundo offline, digamos, el salto se dificulta aún más, ¿no? Porque no partes en un lienzo en blanco, ¿no? Sino que tienes que llevar almacenes, tarifas de cliente, clientes, ¿no? Entonces, este problema, digamos, o esta situación la llevamos nosotros viviendo. De hecho, nos llamamos Conectar Software para conectar justamente el offline con el online, pero como tú dices, tal cual. O sea, la pandemia evidentemente hizo que la necesidad se acelerara, digamos, pero nosotros siempre hemos nacido con la vocación de conectar todo lo que está dentro y fuera de la empresa, ¿no? Más allá del e-commerce, que también es muy importante, pero también, como tú dices, herramientas de analítica, herramientas de colaboración con proveedores externos, facturación electrónica. Hay muchísimos ámbitos en los que la empresa no es digamos, un ente aislado, ¿no? Sino se tiene que conectar con otros sistemas. Qué bueno, qué bueno. Y claro, es que el surgir tantas aplicaciones que todas se tienen que conectar, pues ahí claramente podemos tener un problema. Pero me quedo con algo que has dicho para indagar un poquito más, porque es importante un dato que has dado. Oye, Conecta Software nació hace 10 años. O sea, estamos hablando de hace 10 años, que todo el mundo haga ahora un ejercicio de ir hacia atrás en el tiempo, en el DeLorean, y piense 10 años atrás, ya hablar de un RP y de algo que te va a conectar ese RP hace 10 años. ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, y en particular yo vengo del mundo de la consultoría, vengo el RP de Microsoft, el Dynamics, que ahora se llama 365, y justamente digamos, ese ámbito de aplicación tradicional, que es el de poner un RP para gestionar pues, las compras, las ventas, la facturación. Digamos que en esas épocas de 2013, pues ya era cada vez más frecuente que las empresas se plantearan esta venta online, ¿no? Smartphones, tú sabes, toda esta evolución, pues
pues hizo que fuera una posibilidad. También lo que decías antes de los CRM, ¿no? Los sistemas de gestión comercial, por ejemplo, ¿no? El comercial que está todo el día por fuera de la empresa y que no tiene acceso a CRP, pues se plantea otro tipo de sistemas para la gestión del día a día, ¿no? Y empresas muy grandes empezaron a usar también portales de proveedores, ¿no? Donde ellos recibían los pedidos. Y es súper cómodo, no solamente para el proveedor, que le metes el pedido, digamos, dentro de su sistema, sino para el cliente, porque sabe lo que hay, la disponibilidad. Entonces, todo esto, bueno, yo lo vi desde digamos, mi experiencia de consultoría y fue realmente muy aplicado, porque en varios clientes a la vez quisieron afrontar el reto de vender online, sobre todo vender online B2B, o sea, vendían a otras empresas, ¿no? Y teníamos dos formas de plantearlo, ¿no? Yo cuando monté la empresa teníamos dos formas de hacerlo. O hacemos un desarrollo, un conector, digamos, a medida, ¿no? Y resolvemos una casuística entre un RP y un e-commerce concreto, pero decidimos que por qué lo vamos a hacer fácil si lo podemos hacer complicado, ¿no? Esto es como muy informático, ¿no? Oye, ¿por qué en lugar de hacer un conector cerrado que resuelva un problema, no pensamos un poco más amplio? Porque las empresas cambian y porque, digamos que una vez conectas un destino, que es lo que llamamos nosotros, por ejemplo, una vez conectas PrestaShop o una vez conectas Shopify o WooCommerce, digamos que ya le puedes ir enganchando muchas tecnologías de origen, ¿no? Entonces vimos como una posibilidad de por qué no enganchamos todo, ¿no? Qué bueno. Pues, y fíjate que esa posibilidad que vosotros visteis sigue habiendo mucho conector cerrado, ¿no? Que al final conectan un e-commerce con la plataforma final. Además se llevan estos datos concretos y de ahí no te salgas. Pero yo creo que es el momento de que hablemos un poquito de Conecta Hub, ¿no? De la solución, porque ya hemos dado alguna pista que el e-commerce al final es una rama más de todo donde te puedes conectar. Al final vas a tener ahí los datos y oye, ya que has hecho el trabajo de dejarlo todo conectado, pues adelante y llévatelo donde quieras. Entonces, si te parece, tenemos por ahí una presentación que puedo añadir y vemos un poquito lo que es Conecta Hub, y para toda esa gente que ya nos vio por aquel entonces, que sigue estando ese vídeo, te voy a decir, bastante bien posicionado, pues toda esa gente que nos ha visto ve la actualización, ¿no? Durante estos 3 años de ahora todo lo que ha hecho y que realmente el e-commerce empieza a ser como una rama más en la que te puedas conectar. Ahí ya vemos la presentación. Sí, al final, justo nosotros, esta es la home de nuestra web, ¿no? Nosotros, digamos, tenemos un enfoque muy claro hacia digamos, resolver esta oportunidad que tienen las empresas de conectar datos dentro y fuera, ¿no? Hay una tecnología que es el ETL, ¿vale? Que viene de la palabra extraer, transformar y cargar datos, ¿no? Entre sistemas. Y digamos que la mayoría de ETLs se enfocan hacia el business intelligence, o sea, recopilan información en diferentes sistemas y montan paneles analíticos, ¿no? Es como el uso más tradicional de un ETL. Nosotros nos hemos enfocado en el ETL transaccional también, que es el que permite sacar datos de un sistema, por ejemplo, que hace ventas, para llevarlo a otro sistema que también hace ventas. O sea, tiene que hacer transacciones, no solamente dejar un dato, digamos, en lectura y no hacer nada con él, ¿no? Solamente analizarlo. No. Nosotros llevamos los datos de manera que el otro sistema también sea capaz de vender, evidentemente respetando las reglas del origen. Entonces, este es nuestro foco, esta es nuestra orientación desde, ya te digo, desde hace 10 años, con especial foco durante la pandemia en el e-commerce, que fue cuando nos conocimos, Alex, que hablamos y como tú comentas, fue un vídeo que tuvo mucha visibilidad porque es un problema que realmente afecta a muchísimas empresas, ¿no? Lo que sí es cierto es que nosotros, aquí se ve un pelín pequeño, pero nosotros aspiramos, digamos, a conectar todo lo que pasa dentro y fuera de la empresa, ¿no? Y por eso ponemos, digamos, este hub en medio, donde hay cosas aquí arriba, como por ejemplo los RPs, ¿vale? Los sistemas con los que las empresas facturan o con los que los comerciales hacen visitas y registran la actividad comercial. Pero fíjate que al lado están los CMS, todos los sistemas web, e-commerce, marketplaces también, ¿vale? Porque cada vez hay más empresas que dicen, oye, yo ya que tengo mi web, además quiero vender por Amazon, ¿no? Como un extra, o por eBay, o por diferentes, incluso portales sectoriales, que cada vez nos encontramos cada semana, y Alex lo sabe, que está con nosotros
desde hace pues casi 9 meses, ¿no? Cada semana hay un nuevo portal e-commerce vertical. Hace poco conocimos uno que era del sector primario, por ejemplo, ¿vale? Y, y queremos estar en todos los mercados disponibles. El Business Intelligence, si te fijas aquí arriba con toda la parte analítica, pero hay temas que están ahora muy candentes, como por ejemplo la inteligencia artificial, que nosotros ya lo contemplamos como una fuente de datos, ¿no? Para nosotros un ChatGPT, por ejemplo, es una fuente de datos a la que nosotros le pasamos, por ejemplo, imagínate la típica casuística de yo saco el nombre del producto del RP, pero en el RP normalmente le ponemos un nombre y poco más, porque el RP lo usamos para nosotros, entonces no hace falta poner una descripción súper detallada de las características, ¿no? Tenemos clientes, por ejemplo, que venden perfumería, ¿vale? Nombre del perfume, marca y punto, ¿no? Claro, en un e-commerce esto ni es bonito ni posiciona a nivel de SEO, ¿no? Entonces, ¿cómo usamos ChatGPT con ConnectAHA? Pues lo que hacemos es coger ese nombre, coger esa marca, escribir un prompt de, oye, dame un texto de 300 palabras comercial orientado al SEO con este producto y esta marca. Y nos devuelve un texto que nosotros colocamos en la descripción, en el campo de descripción del e-commerce, ¿no? Entonces, para nosotros al final este trabajo de hacer esta triangulación de datos entre un sistema, lo enriquezco y lo llevo al destino, es también una cosa de las que hacemos con mucha frecuencia, ¿no? Y el resto de cosas, ¿no? Ahí, fíjate, hay bases de datos, hay sistemas de ficheros, porque también a veces la información está en algunos Excel, en algunos sistemas de eventos, ¿no? Basados en cuando recibas un email tienes que hacer esto, ¿vale? Y el Big Data, que por ejemplo nos permite conectar sistemas como Icecat, ¿vale? O como TechDoc, que son almacenes gigantescos de datos que permiten enriquecer los productos sin que nosotros tengamos que gestionar las fichas técnicas, sino que la cogemos de ese repositorio, ¿no? Y una cosa muy novedosa en la que estamos empezando a conectar en algunos clientes es IoT, ¿no? Que nos hace mucha ilusión porque realmente es la primera cosa física que hacemos en el mundo muy software, pues estamos conectando dispositivos que leen la temperatura o que leen, por ejemplo, la calidad del aire, ¿no? Y la va informando en el sistema. Qué bueno, qué bueno. Yo al final, cuando lo he terminado conociendo más desde dentro, te lo he dicho siempre que para mí la clasificación y luego veremos el resto de soluciones que hay en el mercado, que hemos hablado de otros conectores. Pero a mí lo que más me parece interesante es el almacenar el dato, ¿no? El tú poder tener ahí el dato, no enviarlo y morir, porque has mencionado también, por ejemplo, el tema de o bases de datos o ficheros, pero simplemente para una empresa B2B poder tener en un fichero CSV toda la información y poder dársela a sus proveedores, es que hay muchas veces que con eso ya ven el mundo, ¿no? Y no hace falta que hagas un proyecto que te lo saque en CSV y que ahí muera, sino que si luego además a la vez lo puedes enviar a Amazon, por ejemplo, o de repente lo quieres conectar con Business Intelligence para ver un poquito, oye, pues a nivel de códigos postales, por ejemplo, dónde estás vendiendo más y luego lo conectas, como tú dices, con otras fuentes para coger todos esos códigos postales, ver si se te está escapando algo o no. Es que todo esto que estamos hablando es posible y aunque parezca mentira, gracias a un conector, ¿no? Porque lo llamamos malamente conector, pero aquí ya es justo lo que decimos, es la evolución, ya no es me conecto y muero, que era lo que yo estaba muy acostumbrado a ver, sino que aquí es lo que tú acabas de decir, el poder ir conectándome, ir haciendo distintas acciones. Claro, cada fuente, digamos, cada fuente de datos enriquece la anterior. Tú acabas de ser un ejemplo muy interesante, por ejemplo, con clientes que tenemos, ¿no? Que se dedican a la distribución de alimentación, por ejemplo. Ellos tienen, a través del Big Data, obtenemos información sobre todas las empresas de un sector y de un nicho específico, ¿no? En este caso, por ejemplo, restaurantes y este tipo de Horeca, digamos, que a los que ellos proveen, digamos, productos de alimentación. Pues lo que hemos hecho es, vale, dame con tu RP qué clientes ya atiendes y dame con el Big Data qué clientes hay y geolocalizados con esta base de datos. Y luego montas en un BI, como tú decías, pues montas un mapa en el que en rojo pones a la gente que ya atiendes y en verde las oportunidades que tienes en una calle. ¿Vale? Entonces, este tipo de información te permite hacer una estrategia quizá mucho más optimizada, ¿no? Para decir, oye, pues mira, en las rutas, pues ya sé que estoy pasando por aquí y puedo hacer alguna actividad comercial concreta, ¿no?
yo creo que cada fuente que conectas realmente no es que alimente un poco, sino que multiplica las opciones, ¿no? Las Claro. posibilidades. Y esto define muy bien lo que es el conector. Yo me conecto al RP, saco ya las direcciones de los que ya son clientes, lo macheo con esa fuente de datos, me lo llevo todo a un Business Intelligence y lo que obtienes es que si vas a ir a la calle mayor, pues tú sabes que en la calle mayor hay cuatro y de esos cuatro, dos son clientes. Te toca atacar dos. Y lo sabes Exacto. en segundos, con el ahorro de tiempo y todo. Pero no me quiero avanzar aquí, que luego ya veremos ahorros de tiempo Sí. y veremos todo. De hecho, fíjate que en esta diapositiva representamos uno de estos casos de uso, ¿no? El caso de uso que comentábamos de un e-commerce con un ERP conectado, donde tú tienes diferentes, nosotros conectamos pues casi 70 soluciones actualmente de diferentes índoles, ¿no? Desde todas estas soluciones que funcionan como e-commerce o como marketplace, con todos estos ERPs y muchos más que no están aquí, ¿no? Digamos que hacen esta conexión, pero que a su vez, esto sobre todo queremos, no es una línea que conecta un punto con otro, como tú bien dices, ¿no? Y punto, sino que realmente es un centro desde fíjate que cuando yo vengo de Navision, te comentaba, de Microsoft y demás, el RP era el centro casi, y además nosotros lo decíamos con toda la tranquilidad, pues el centro de tu empresa es el RP. Lo seguimos diciendo en el sentido de que, mira, esta misma semana hablábamos con una empresa en la que le decíamos, tú gestionas este dato en el RP y que nosotros ya lo llevamos a Shopify, lo llevamos a donde sea. Eh, pero el centro nos hemos dado cuenta que se desplaza y que ya no es el RP porque es que tienes muchas cosas que están ya ni siquiera dentro de tu empresa a lo mejor. Y lo importante es que no haya un centro, digamos, que limite las posibilidades, ¿no? Sino que tú conectes una cosa con la que tenga sentido, no todo con todo, que tampoco tiene sentido, ¿no? Sino lo que tiene sentido con la parte del otro que digamos, lo enriquece, ¿no? Y le da Sí, contexto, ¿no? totalmente. Entonces, bueno, nosotros aquí, obviamente, en algunos mercados, en algunos casos de uso, pues evidentemente tenemos, digamos, dónde es el mayor impacto, ¿no? En cómo incrementas, pues, los volúmenes de venta. Por ejemplo, si tú, en lugar de darle un escaparate abierto a un cliente, además le haces recomendaciones en base a su consumo, hemos notado impactos en el incremento de la cesta, pues, del 24%, por ejemplo, ¿no? Porque tú ya le estás poniendo, no le estás haciendo que haga el esfuerzo de buscar los productos que más le interesan, sino que le estás poniendo en bandeja esto y a lo mejor además le agregas 3 productos que a ti te interesa o que piensas que especialmente tienen una oferta especial o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros respecto a, digamos, lo que hay en el mercado? En el mercado, tú lo has comentado varias veces, hay conectores cerrados como este, que hace su función perfectamente cuando todo, digamos, entre el origen y el destino no hay cambios, digamos, cuando está tal y como era previsto, ¿no? Y esto puede funcionar para negocios que empiezan y que hacen una definición entre el online y el offline muy alineada. Lo que ocurre en la realidad es que a mí me ha resultado muy difícil encontrar una empresa que las categorías, por ejemplo, de los productos las hayan definido desde un inicio bien, digamos, o desde un punto de vista óptimo para el que compra desde fuera, ¿vale? De Mm. hecho, Alex, lo más normal es que la categoría empiecen siendo las marcas de los proveedores o los nombres de los proveedores en los RP. Y es muy difícil cambiar una forma en la que tú ya sacas informes, en las que ya tienes relacionados todos los productos. Entonces, muchas veces nosotros decimos, oye, ¿cómo quieres montar el árbol de categorías en tu web? Y hay que hacer transformaciones, ¿no? Un conector cerrado ahí es complejo. ¿Qué pasa? Que hay otro tipo de soluciones, que son las soluciones de tipo ETL, pero como herramienta. Claro, esto, a poco que te pongas, va a implicar desarrollo. Es verdad que implica desarrollo sobre una plataforma que está optimizada para conectar cosas. Entonces, no es lo mismo hacer un desarrollo desde cero que hacerlo con una herramienta que te permita hacer, digamos, conexiones fáciles, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es, digamos, unir casi esas 3 cosas, ¿no? Nosotros lo que te ofrecemos es una serie de colecciones eh, que ya hacen lo que hace un conector cerrado, es decir, ya te conectan los campos de un sistema con otro, ¿vale? Son plantillas de mapeo de datos que te permiten tener esa ventaja de lo saco de la caja y ya me conectaría si no he cambiado nada, pero también es una plataforma ETL
que por lo tanto te permite hacer esas adaptaciones abiertas a lo que, oye, tengo un campo personalizado porque en mi negocio hace falta no sé qué, o yo trato las categorías de esta manera. Entonces, digamos que unimos esos mundos, ¿no? Y si quieres pasamos a ver un poco la cara que tiene esto, ¿vale? Sí, Eh, yo creo que sí, porque ya no lo estamos imaginando, hemos visto muy bien la diferencia con esas soluciones del mercado y yo creo que es hora de ponerle cara, ¿no? Y de ver esas novedades. Sí, a ver, el producto es un producto vivo que va evolucionando en el tiempo, que, por ejemplo, tenía una orientación muy hacia a nosotros mismos permitirnos trabajar, como Conecta Software, digamos, eh, montar esa solución al cliente, pero digamos que no habíamos pensado en el usuario final más allá de los técnicos de Conecta, digamos, ¿no? Y esto es una cosa que nos ha ido también llevando al mercado en el sentido de que ya tenemos partners que quieren no depender de nosotros a la hora de implementar. Entonces, eh, eh, estamos lanzando mejoras visuales que nos permiten ser completamente independientes, ¿no? Esta es la pantalla principal, donde podemos ver aquí una serie de workflows, ¿vale? Que serían como una especie de conjunto de tareas, ¿no? Hay una tarea que a su vez a la derecha tiene pues las diferentes cosas que tiene que hacer, ¿no? Eh, entonces, como ven en un mismo conector, nosotros podríamos tener, como nos pasa en varios clientes, eh, varias workflows porque conecta un RP o conecta con un RP con un e-commerce, un RP con una factura electrónica y con un marketplace, ¿vale? O sea, entonces, al final, Qué no hace bueno. falta tener 6 conectores, ¿vale? Al final tienes uno con diferentes workflows que tienen a su vez tareas, ¿vale? Estas tareas que hacen se conectan con una cierta frecuencia y lo que hacen es llevar información y traerla, ¿no? Entonces, es todo, ahora mismo es muy visual en el sentido de que editamos cualquier tarea y podemos ver tanto de dónde salen los datos como a cuál es el destino del dato, ¿no? Aquí, como ven, un dato sale del RP de SAGE y lo lleva a una factura electrónica de Seres, ¿no? Vale, aquí nosotros podemos editar visualmente y, por ejemplo, si editamos la consulta, bueno, aquí, por ejemplo, voy a editar la tecnología, ¿vale? Que sería el botón este de editar tecnología. Aquí ya me permite visualmente, por ejemplo, seleccionar y obtener los servidores en los que estoy, en los que encuentra SAGE, ¿no? Y le puedo poner aquí, pues, el nombre concreto de la base de datos para, de forma completamente visual, configurarlo, ¿no? Si, por ejemplo, configuro Seres ya no es una base de datos SQL, es otra cosa, ¿vale? Pues aquí los campos que me aparecen, pues es para que introduzca el FTP que me dijo Seres que es el mío, digamos, donde tengo que subir la factura para que ellos, pues, lo puedan integrar en su portal. O sea, todo el enfoque es a través de asistentes, ¿no? Por Y ejemplo, de tenemos manera visual, perdón que te interrumpa, Tony, sí, para sí, que se entienda bien, de manera visual estamos conectando nuestro RP con un servicio de factura electrónica y lo que vamos a hacer con este clic, clic, clic es que todas esas facturas las van a dejar en el FTP que Seres me ha dicho, oye, déjamelo aquí. Seres lo recogerá y lo transformará a la factura digital, que de esto de hecho tenemos un momento public, tenemos un webinar justo hablando de esto, que si alguien dice, oye, pero esto de la factura digital a mí me interesa, pues hay justo un webinar con Seres que explican que explican esto de la ley CREA. Pero claro, estamos viendo que es todo con un asistente metiendo los datos. correcto, correcto. Lo que nosotros en esta versión, digamos, el objetivo es que ya no solamente no dependa de nuestros técnicos, sino que incluso en algunas instalaciones sencillas la pueda hacer la misma empresa, ¿vale? Directamente distribuido. Y, por supuesto, dar todo el apoyo a los integradores fuera de Conecta que quieran usarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos integrado un editor visual de consultas SQL, ¿vale? Que nos permite, sin tener que escribir código, pues, por ejemplo, hacer consultas complejas, ¿no? Yo puedo decirle que lo que quiero hacer es extraer de una tabla, pero de una tabla que además tiene una conexión con otra tabla, una relación, y yo aquí tengo un editor que me va escribiendo este código que vemos a la derecha, pero que realmente no tengo que saber escribirlo, sino simplemente elijo los campos, elijo los filtros, elijo si quiero bueno, lo que se hace en SQL, ¿no? Si quiero sumar, si quiero filtrar, ¿no? De forma, como tú dices, visual. Aquí no hemos tenido que escribir todavía una sola cosa con el teclado, porque es muy importante
a mí por lo menos me hace ganar mucho tiempo cuando tengo un asistente visual, ¿no? En las consultas. Totalmente, totalmente, y facilita mucho la entrada a otras personas al conector y sobre todo que implementan algo que es trascendental en tu empresa y en la que tú sientes que tienes el poder. No es un ente Control. que dices, yo no sé cómo lo hace, pero lo hace, ¿no? Aquí Claro. hemos visto también, aunque no te he querido parar, pero también muy importante, antes se ven los procesos que se están llevando a cabo, el estado de cada proceso, ahora de manera visual las conexiones, o sea, al final es algo muy importante porque por aquí van a pasar todos los datos de la empresa, bien para ser enriquecidos, bien para llevárselos a otro sitio y que tú tengas el poder de verlo, que como tú has dicho, no sea como un conector que está ahí que dices, mira, yo no sé cómo lo hace, pero yo le pongo 13 al stock y allí aparece 13 y no lo toques. ¿Sabes? Esa parte es muy, Efectivamente, muy efectivamente. importante. Sí, hay un enfoque como muy de que esto funcione solo, pero como tú dices, cada vez es más importante y yo creo que está muy bien que lo destaques porque en la pantalla principal, por ejemplo, una cosa que no comenté es que podemos acceder a todo el histórico, ¿no? De todas las cosas que ha hecho y que a lo mejor queremos volver a repetir, ¿no? O sea, es cierto que hemos pensado ahora en mucho más el usuario, digamos, y que desde una interfaz visual pueda manejarlo todo, ¿no? No dependa de una llamada a un técnico, sino que lo puedan gestionar. Aquí, Qué por ejemplo, bueno. gestionamos una parte que parece muy compleja, que son las transformaciones, ¿no? Es realmente el corazón de un ETL, que es que no solamente coge un dato y lo lleva crudo, digamos, a otro sitio, sino que es capaz de adaptarlo, ¿no? Transformarlo. Entonces, aquí vemos todos los campos que recogimos en origen y podemos ir agregando diferentes transformaciones que además pueden acumularse, ¿vale? O sea, yo puedo hacer primero le puedo quitar un carácter, luego le puedo agregar una función, o le puedo sumar y lo puedo ir, digamos, eh, agrupando, ¿no? También hay, luego vemos un poquito las transformaciones más en detalle, pero este es el resto de datos que se pueden gestionar visualmente desde la tarea, ¿no? Que son filtros, que son las formas en las que agrupamos las columnas, se pueden hacer un montón de cosas desde el propio asistente, ¿no? El núcleo de aquí, lo que digamos, bueno, por último, por cierto, me faltaba solamente el tema de la programación. Es súper importante que estas tareas, evidentemente, se ejecuten con una cierta frecuencia. Lo que tú también comentabas de, oye, voy a monitorizar y voy a ver que esto está tirando y está funcionando, ¿no? Entonces, oye, ¿qué días de la semana y en qué horarios quiero que trabaje, ¿no? Sí, 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 que parece increíble, pero sigue siendo una de las mayores peticiones. Oye, yo quiero saber de manera visual que esto está trabajando y si no es visual, al menos que me envíe algo, pero si lo puedo ver de manera visual, mucho mejor. Quiero saber que está vivo, ¿no? Que está Sí, pasando sí. algo, ¿no? Efectivamente. Pues fíjate que en la parte de transformaciones también seguimos un ciclo muy sencillo que es, oye, el dato de origen y además déjame ver un ejemplo, que es el primer campo de ese origen, y déjame ver qué campos tengo para elegir, ¿no? Y luego, cuando voy a la siguiente captura, dime de dónde quieres guardar el dato. ¿Lo quieres guardar en un sitio intermedio porque luego le quieres hacer otra cosa, en una variable, o lo quieres guardar directamente en un campo del destino, ¿no? Y luego, además, ¿qué quieres que haga yo con esto? ¿Vale? Aquí te comentaba, tenemos cosas muy sencillas como, por ejemplo, simplemente extraer un texto y quitarle un carácter o añadirle lo que sea, a temas más complejos de lógica. Por ejemplo, una cosa que es súper potente, que es el tipo consulta, que está marcado aquí, nos permite a su vez decir, oye, vale, ya no entre Sag y Seres, ahora en una tercera cosa, yo te voy a pasar un código, tú me vas a decir a qué equivale y lo voy a guardar en el destino, ¿vale? Entonces, este pivotaje, digamos, de datos entre sistemas, ¿no? Y el resto de datos que, por ejemplo, nos permite, muy importante, formatear correctamente. Oye, esto tiene un formato de moneda, esto es un formato de fecha de este tipo, ¿vale? Wow, es Entonces, que yo creo que esto que estamos viendo es justo una de las principales ventajas frente a otras soluciones, porque hemos dicho muy rápido, puedes guardar ese dato en una variable, transformarlo y luego enviarlo a otro sitio. O sea, efectivamente, esto ya soluciona todas las casuísticas de, pero ¿cómo voy a enviar lo mismo a un RP que a un CRM que a Amazon si Amazon me pide la fecha en un formato distinto? Ahí tenemos la eso es. solución. Lo guardas en una variable, le das el formato correcto y entonces lo envías. Qué bueno. Eso es, tal cual. Y lo más importante, que yo creo que también es
aquí como vemos, si elegimos otro tipo de operación, como por ejemplo sustituir, que es mucho más sencilla que la de consulta, pues los campos cambian, ¿no? Y yo ya tengo aquí, pues, donde le puedo decir qué carácter quiero sustituir con otro carácter o qué conjunto de palabras quiero sustituir por otro conjunto de palabras, ¿no? Y lo que comentábamos, o sea, al final podemos enriquecer los datos. Lo más importante de todo es que esto que parece, vale, que nos permite hacer casi cualquier cosa, pero que no me haga partir de cero, ¿no? Y para eso están las colecciones, ¿no? Las colecciones, esas plantillas de todas estas configuraciones que sabemos que en el estándar entre un Sage y un Ceres o entre un Sage y un PrestaShop o entre un SAP y un Shopify, pues ya sabemos cómo se llaman los campos. Entonces, lo que hacemos es un asistente de colecciones que básicamente te da una selección de tecnologías agrupadas por tipo, donde tú básicamente vas eligiendo y dices, vale, pues yo de Sage a, vale, no tengo las siguientes capturas, de Sage, si elijo esta, pues tengo 7 destinos posibles, pero si elijo a 3, tengo 5, y si elijo, vale, si los elijo tal cual, me trae las tareas con las transformaciones, con todo lo que hemos hablado, y yo ya puedo agregar un campo, puedo quitar una cosa, ¿vale? Que es justo lo que tú decías, de que también traemos lo mejor del mundo del conector directo, de si tú tienes todo igual, pues cargamos la colección y donde dice categoría es categoría, donde dice stock y ahí no tengo yo que hacer más nada. Qué bueno. Efectivamente. Efectivamente. El stock, por ejemplo, es algo muy típico, ¿no? Mira, yo tengo 5 almacenes, pero este lo quiero excluir de la web, ¿vale? Pues yo te pongo, digamos, la tarea, la colección estándar me coge de todos, ¿vale? Pues tú editas esa consulta como vimos antes y puedes elegir qué almacenes quieres contar. Lo puedes hacer tú, lo puede hacer tu partner integrador, lo podemos hacer nosotros, pero digamos que no es algo que vaya por código, es algo que se hace visualmente, ¿no? Y Qué bien. una última cosa que quería destacar también es la arquitectura distribuida, porque esto es también un factor muy importante. O sea, ¿dónde se guardan los datos? En muchos ETLs, ahora se llaman IPaaS, ¿no? De Integration Platform as a Service, ¿no? Como una plataforma de servicios de integración. Vale, muchas guardan los datos o, digamos, se procesan los datos en la nube, ¿no? Nosotros podemos coger datos de la nube, podemos devolverlos a la nube, pero nosotros siempre hacemos una conexión entre el origen y el destino que es directa. Nosotros no guardamos en ninguna nube intermedia nuestra fuera de la empresa. O sea, si la empresa tiene un RP en local, por ejemplo, los datos se procesan en su servidor y se suben a su e-commerce o a su marketplace o a su factura electrónica, pero nosotros no guardamos ninguna traza, ¿vale? Esto básicamente, ¿por qué? Pues porque nos permite, incluso en un BI, ¿vale? En un BI, oye, tú tienes un almacén de datos masivo, ¿vale? Pues ese almacén, si tú quieres, lo tienes en tu servidor local o en tu propio Azure, ¿vale? Pero tú pones los datos de acceso a tu sistema, ¿vale? Entonces, para nosotros es vital que la arquitectura sea distribuida. Lo único que está en medio es el control de licencia, evidentemente, que es lo que nosotros usamos para saber que existe este cliente y que tiene, digamos, qué fuentes. Es un tema puramente de licencia, pero no de datos, ¿vale? Con lo cual, es súper importante para el cumplimiento también de las leyes De de la protección de GDPR. datos, que son Sí, muy severas. qué bueno. Qué bueno. Bueno, pues no sé si tenías alguna más, creo que no, ¿no? Que has dicho que ya Sí, era... Hemos visto muchas novedades, sobre todo centrándonos en todo lo que podemos conectar. Yo si tuviera que recapitular, que siempre de alguna presentación me gusta algo hacer como una recapitulación, me quedaría con ese asistente visual, con las colecciones precargadas y con la posibilidad de guardar un dato en una variable y luego proceder a cambiarlo antes de llevarlo al destino, ¿no? Hemos hablado también de las otras soluciones que hay en el mercado, esas conexiones directas, pero antes de cerrar sí que me gustaría si pudieras compartirnos las ventajas, ¿no? Del conector, porque ha habido antes en uno no me acuerdo en cuál, pero hay en uno de los datos que has dicho, joder, y hacer esto ha supuesto un porcentaje de tanto en las empresas. No sé si yo estoy seguro que hay algunos porcentajes que sí que podremos compartir a nivel de, oye, pues todo lo que se mejora, esta era la que yo buscaba, ¿vale? Para que nos cuentaras un poquito esta, porque yo creo
que al final se ven muchas pantallas, no vamos a negar lo evidente de que esto al final es un trabajo y es un trabajo de la empresa que tiene que estar ahí, tiene que atender cuando todo se está integrando, que esté bien, pero oye, que una vez que se recorre este camino, que lo hemos facilitado mucho, ya no es un camino de espinas, es un camino llanito, pero puede ser largo igualmente en función de donde queramos conectarlo, pero oye, al final aquí tenemos la luz, ¿no? Absolutamente. Estamos hablando de que nosotros cuando ya un proyecto lleva meses en trabajo y reportamos mensualmente la analítica digamos, de procesos ejecutados, estamos hablando de muchos miles de veces en las que actualizamos el stock, actualizamos tarifas de precio, actualizamos toda la información. Eh, claro, ese trabajo mm, reduce, digamos, la carga administrativa, pero no solamente la reduce, sino que hace que, por ejemplo, si nosotros hacemos disponible que el cliente pueda consultar su 347, ¿vale? O su saldo online, pues me evito una carga administrativa porque digamos, mi propio cliente se está sirviendo de esa información y me está reduciendo para mí el trabajo, ¿no? O sea, nosotros en los cálculos de impacto, digamos, en el ahorro de coste en administración es el más alto que vemos, ¿no? Porque digamos que reducimos hasta casi un 20% la carga administrativa, porque al final lo que tú decías de cuesta al principio, pero después ves la luz, ¿no? Pues justamente lo que cuesta es lo que luego te ahorras, digamos, en trabajo administrativo, ¿no? Mantener precios y demás, ¿no? Y luego las ventajas comerciales, ¿no? Yo estoy viendo cada vez más orientado a los fabricantes de RP hacia ya no solamente pensar en la optimización de costes, que es el clásico, ¿no? Oye, ahórrate pues en gestión y demás. No, estoy viendo mucho visión de, oye, aumenta las ventas. O sea, lo que decíamos antes de dale propuestas en base a sus gustos, pero dale propuestas a tu cliente, ¿no? O, por ejemplo, temas de mejorar, digamos, la información que le ofreces al cliente a través de PIM, ¿no? De estos Product Information Manager como que te complementan la ficha de producto sin que tú tengas que estar buscando un PDF, adjuntándolo a una ficha, subiendo una imagen, adaptando. No, todo esto se automatiza. ¿Cuesta al principio? Vamos, el retorno yo creo que se ve tan claro que no es algo que nosotros tengamos que casi ni siquiera, o sea, el cliente lo sabe mejor que nosotros. Cuando nosotros estamos hablando de esto, normalmente, digamos, el problema está tan claro, tan identificado, que la cosa es cuántas cosas voy a conectar a la vez, ¿no? Eso sí es cierto que cuando abres como el melón dices, vale, vamos poco a poco, vamos a conectar estas dos aplicaciones y luego las otras dos, ¿no? Pero hay muchísimas ventajas, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pues no se me ocurre mejor cierre. Simplemente en conectasoftware.com, ahí tenéis los formularios de contacto que llega directo a nuestro equipo comercial, así como el chat por si queréis más información, pero sobre todo también están toda esta información que acabamos de presentar, que aunque es un vídeo lo podéis ir pasando para atrás, ahí lo tenemos por verticales en función de lo que queramos, de lo que se quiera conectar, o sea que ahí tenéis también toda la información. Bueno, pues para que se nos vea en grande, voy a quitar, ahí está, y así ya se nos ve. Muchísimas novedades a nivel de producto, no es para menos después de estos años. Yo creo que vamos a intentar hacer estos webinars de actualizaciones de producto, pues un poquito, por lo menos un par de veces al año, si no más, para ir enseñando tanta novedad. Pero yo creo que ha quedado todo muy claro y es un salto muy grande que responde a las necesidades del mercado. Sí, Alex, gracias la verdad que es muy positivo para nosotros contar contigo porque tienes esta manera de conectar con el ecosistema, ¿no? Y la verdad que para nosotros es como una forma de multiplicar, ¿no? Nuestra capacidad para comunicar, porque eso, ¿no? Muchas veces estás centrado tanto en el producto y en el proyecto y demás que no cuentas cosas, ¿no? Y hoy, vamos, durante la presentación hay cosas que yo paso y tú me dices, no, espérate, que esto yo sé que
Esto es importante, sí, sí. No, 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 Oye, pero bueno, gracias. al final yo estoy, aunque estoy en Conecta, pero sigo siendo el pesado de, oye, vamos a agendar un momentico que vamos a hacer esto. O sea que, bueno, pues Ya, muchísimas gracias y lo dicho, cualquier duda, pues ahí en la web estaremos encantados de atenderos, ¿vale? Gracias, Tony, también por la gracias. presentación. Saludos. Gracias. Chao, chao, chao.